Buenos días, alumnos del Colegio Universal, les habla el profesor Luis Peña y hoy nos toca desarrollar el capítulo 11 con el tema preguntas de reforzamiento y debilitamiento. Para lo cual les pido por favor que tengan la amabilidad de tener cerca su libro, su lápiz borrador y además su diccionario, de ser necesario. Muy bien, vamos a iniciar la semanita con este esquema que puedes copiarlo en tu cuaderno. Recuerden que todos deben elaborar un mapa conceptual por cada sesión que van recibiendo. Claro está, luego podrán, están escuchando, ¿verdad? Luego podrán desarrollar sus 4 ejercicios que se les va a dejar como tarea. Listo. Sin más indicaciones que darles en ese aspecto, vamos con el primer punto. ¿Qué se entiende por reforzamiento? Reforzamiento viene de la palabra fuerza, forzamiento, reforzamiento, o sea, más fuerza. Quiere decir que nosotros vamos a ayudar, vamos a apoyar nuestra posición o la posición del autor para que sea más creíble, sea más aceptada, sea un argumento en el cual se acepte sin ninguna excusa. Para que eso suceda, necesito algo, una información que sea creíble. Muy bien, por lo tanto, se entiende que el reforzamiento, ojo chicos, el reforzamiento contribuye en la validación de la postura del autor. Vamos a recordar un poquito qué es la postura del autor. La postura del autor o la intención del autor, lo que él quiere compartir. ¿Ok? Por ejemplo, si digo la pandemia es una enfermedad letal, mortal, es una enfermedad mortal. Profesor, pandemia no es una enfermedad. La pandemia es el COVID. Ok, bien. El COVID es una enfermedad mortal. ¿Y cuáles son mis argumentos? Ojo, ¿cuáles son mis argumentos? Porque yo ya propuse mi tesis. Mi tesis o idea principal es el que el COVID es una enfermedad mortal. ¿Y el argumento? Bueno, y empiezo con las razones. Más del 35% de personas contagiadas han fallecido. ¿Ves? ¿Es mortal? No. Ataca sobre todo a las personas con diabetes, obesidad. Listo, ahí está. ¿Los va a matar? ¿Por qué? Científicamente se ha comprobado. Profesor, para que un argumento sea creíble, ¿qué necesito? Mira, lo que la gente quiere es que tú creas que la tesis es viable, es realmente creíble. ¿Y cómo vas a generar eso? Con el argumento. El argumento te va a ayudar a reforzar la tesis. ¿Y qué es un argumento? Son las razones o pruebas que sustentan lo expuesto por el autor. A ver, por ejemplo, vamos a colocar la siguiente idea. Algunos están a favor de que las clases se hayan suspendido, las clases presenciales se hayan suspendido. ¿Y cuáles son las razones? Las razones, por ejemplo, son que si los niños, los alumnos, hubieran asistido, se hubieran contagiado masivamente. 2. Que no estaban preparados para poder identificar qué niño llevaba la enfermedad o no, porque recuerden que los niños por lo general son asintomáticos. Entonces, tenemos 2 argumentos que van a respaldar la idea de que los niños no vayan a clases. Otra idea. Los papás solicitaron que haya un descuento en la mensualidad. ¿Y cuál fue el argumento para que pueda aceptarse?
Bueno, ellos sustentaron, argumentaron que el colegio no iba a tener el gasto, por ejemplo, de luz, como cuando van los niños a la escuela, por darles una idea. Entonces, ¿qué pasó? Se aceptó, ¿no? Un descuento. Entonces, yo tengo una idea, tengo mi tesis, ¿ok? Y quiero que esa tesis, esa idea se pueda aceptar. Que necesito argumentos. Bien, ahora vamos al debilitamiento, como su nombre lo dice. No lo va a reforzar, no le va a dar más ideas con las que puedan aceptarse. Por el contrario, le voy a dar ideas, pero que le quiten peso para que pueda ser aprobado. Por eso dice contribuye también, ¿no?, a la validación de la postura del autor. Bueno, aquí más que contribuye, ¿qué debe ser? Acá no contribuye. Entonces todos los alumnos que están escuchando el video, aquí vamos a tener que corregir. Porque contribuye a la validación de la postura del autor. No, no contribuye, sino disminuye, ¿ok?, la validación, le quita el peso, el valor, porque el debilitamiento es lo que hace. No te va a reforzar, sino te va a debilitar, ¿ok? Entonces ya saben que van a generar una modificación aquí. Si llego a revisar los cuadernos y encuentro la palabra contribuye, sabré que ese niño solamente copió y no escuchó el video. Vamos por acá. Una postura puede ser reforzada o debilitada con nuevos argumentos, aunque no todos ellos refuerzan o debilitan a un mismo nivel. Unos lo hacen más, mientras que otros menos. Es decir, podemos también establecer aquí un orden en los argumentos de acuerdo con el grado de reforzamiento o debilitamiento de la tesis. Hay que tener, ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Tengo opinión, tengo la opinión argumentada, tengo el hecho y tengo el estudio científico. Tengo 4 momentos. Y aquí debajo tengo que la opinión tiene menor validez, la opinión argumentada relativa validez y el hecho si es algo válido y el estudio científico tiene mayor validez. Por ejemplo, vamos a contextualizarlo. Tiempos de pandemia. Una señora me dice, Luis, toma quión y eucalipto. Eso te va a ayudar a mejorar el COVID. ¿Tiene una validez? Sí, tiene una validez. ¿Pero será muy alta? No, menos. ¿Por qué? Porque es la palabra de una señora X contra un estudio científico. Ahora, la señora me va a decir, Luis, toma quión y toma quión, eucalipto y ajo. Porque mi hijo que tuvo COVID se curó tomando eso. Porque el eucalipto ayuda, por ejemplo, a poder respirar mejor, ¿sí? El quión ayuda también a eliminar el virus. Está argumentando, ojo, a mi hijo lo curó porque le ayudó, el eucalipto ayuda a que uno pueda respirar mejor. Está argumentando el porqué de su opinión. ¿Cuál es el hecho? Mi hijo no tiene COVID. Mi hijo no tiene COVID. La gente compra por montones el eucalipto. ¿Y cuál es el estudio científico? La OMS ha señalado que el consumo de eucalipto, quión y ajo ayuda a disminuir las probabilidades que te puedas contagiar de COVID. Y en el caso lo tuvieras, te ayuda a mejorar. Ojo, ya el estudio científico te da un mayor realce. ¿Te das cuenta? Si solo es una opinión, tiene una validez, pero es ínfima. Si es una opinión argumentada, una relativa validez. Si es un hecho, es algo válido. Y si es un estudio científico, tiene mayor validez. Bien.
Vamos a desarrollar el texto número 1. Ustedes pueden leerlo en casa una o 2 veces, 3 veces, hasta que entiendas. Si no quieres escuchar mi lectura, le pones una pausa y luego continúas con tu explicación. Voy a leer con todos aquellos que siguen conmigo. Agradecerles de antemano que estén conmigo en este video. Y vamos a desarrollar. Dice: yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer fortuna en el menor tiempo posible. Muchas veces la posición defendida por uno o varios argumentos aparece opuesta a otro punto de vista que también esgrime los propios. A partir del ejemplo anterior, veamos el siguiente texto. Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarte más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que te dan más formación, más nivel, pero los conocimientos universitarios, chicos, estamos aquí, no tienen la más mínima utilidad práctica. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente. En el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer plata en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser el empleado de alguien. El autor está defendiendo una posición con la que asumo no estarás de acuerdo, pues de lo contrario no estarías aquí. Pero no solo dice lo que quiere, sino que lo sostiene con argumentos. El que una persona argumente bien una posición no implica que tenga toda la razón, ni que tengas que estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué debilidades puedes encontrar en el argumento que hemos presentado? Vamos, chicos. Dice que no es lo que sabes, no es el conocimiento, sino es el dinero. Ya, pero para poder adquirir el dinero de alguna forma tienes que iniciar por algo que conoces. Bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el punto de vista o la postura del autor? Podría formularte. ¿Es compatible con el argumento central? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones debilitaría el argumento anterior? ¿Y cuál reforzaría? Bien, esos son los tipos de preguntas más frecuentes que ustedes deben manejar. ¿Ok, chicos? Entonces tenemos ahí 4 interrogantes que se les va a hacer más conocido en este capítulo. Bien, vamos a desarrollar el texto 2. Si la policía no nos puede defender de la delincuencia, es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Por eso, la facultad de portar armas con licencia debería ser tomado como un derecho elemental más. Es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta, tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. A ver, chicos, repito brevemente. Si la policía no nos puede defender de la delincuencia, es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Por eso, la facultad de portar armas con licencia debería ser tomado como un derecho elemental. Más, es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta, tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. Listo. Para poder desarrollar este ejemplo que he dicho de
Bien chicos, entonces tenemos este texto, ya lo hemos leído en el video pasado, y un poquito indicando de lo que se trata, ¿ok? Acá la opinión del autor señala que si no nos pueden cuidar, como es el caso de la policía, creo que deberíamos tomar nosotros la justicia por nuestras propias manos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si la policía no nos pudo defender de la delincuencia, es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos. O sea, nosotros mismos tenemos que defendernos. Por eso la facultad de portar armas. Entonces, ¿por qué? Porque de repente la mano no es suficiente. Entonces, portando armas sí podrás defenderte. Imagínate, tú te quieres defender a los puños. Si tienes un arma, entonces que estás en desventaja. Con licencia, obviamente con licencia. Entonces, con la licencia, si le disparas, no entrarías en un problema judicial, algo así, ¿no? Debería ser tomado como un derecho elemental, más dice, debería ser tomado como un derecho. Es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. Bien, ahora, ¿de qué está hablando? Vamos a revisar las preguntas. Y dice, el tema abordado en el texto es la legalización de las armas para la protección individual. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la tesis del autor? Que se debe aprobar, ¿sí? Se debe aprobar el portar armas, ¿no? 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Un momento. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el argumento central del texto anterior? A ver, chicos. A. La violencia. ¿La violencia es la mejor forma de defenderse de la violencia? No. Él dice que la violencia no es buena, ¿verdad? Bueno, vamos revisando. ¿El derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad? Si una sociedad carece de orden, la violencia se hace accesible y aún indispensable. El problema en sí no son las armas, sino la legalidad de su posesión. Y el derecho más elemental de la persona humana es el derecho a la supervivencia. El argumento central. ¿Qué es lo que quiere la persona? Que carguen armas. Entonces, señala aquí que el derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad. Porque si tú llevas un arma, quiero entenderlo el autor, ¿no? Si tú llevas un arma, como que disuades que la otra persona te ataque. Porque sabe que si te va a atacar, tú sacarías el arma y también le enfrentarías. En el caso de la C, dice, si una sociedad carece de orden, la violencia se hace accesible y aún indispensable. La violencia se hace accesible y aún indispensable, o sea que constantemente va a haber violencia, pero que carece de orden. El problema en sí no son las armas, sino la legalidad. Porque ¿qué genera si no es legal? Vas a buscar el arma de la forma ilegal, ¿no? Y ahí aparece el mercado negro. Pero si fuera legal, entonces las personas podrían ir y comprar un arma que se pueda, pues, que se pueda ajustar a lo reglamentario. El derecho más elemental de la persona humana es el derecho a la supervivencia. Sí, eso es algo real, claro, pero a mí lo que me piden básicamente en el texto es el que mejor, ojo, el que refleja mejor el argumento. O sea que puede haber uno más aceptable, pero la que realmente más se enfatiza en el argumento central es el derecho de portar armas y ayudar a disminuir la violencia en la sociedad. Muy bien, chicos. Les voy a mencionar, por favor, su actividad. Corresponde en la página 68, el texto 4, pregunta 12, pregunta 13, pregunta 14 y el texto 5, la pregunta 15. ¿Ya? Desde ahora les voy indicando lo que tienen que hacer. Ahora vamos a revisar, ojo, vamos a revisar el material junto con ustedes. Ya, vamos a revisar el material junto con ustedes. Bien, y llegamos entonces al material, chicos. Miren, pregunta de reforzamiento y debilitamiento de argumentos, señala la página 67.
Dice que para reforzar o debilitar un argumento en principio debemos seguir estos pasos. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata la lectura? Con eso vamos a encontrar el tema. ¿Qué sostiene la lectura acerca del tema? Eso indica la tesis. ¿Y cómo sostiene la lectura su tesis? O sea, el argumento. Pasamos. Si se tratara algún diálogo, considera cada uno de los textos de manera independiente. Correcto. Reforza y debilita un argumento. Una opinión debilita o refuerza, pero muy poco. Un hecho debilita o refuerza más que cualquier opinión, y un estudio científico debilita o refuerza más que un hecho simple. Es lo que les mencioné en ese gráfico de línea hacia la derecha, ¿cierto? En el video anterior. Bien. Por otro lado, una afirmación argumentada debilita o refuerza más que una afirmación simple. Tanto la tesis como los argumentos se encuentran explícitos en el texto. Vamos con el texto número 1 que tenemos, por favor, en la página 66. Ya saben, si necesitan leer para comprender mejor una vez más, entonces le colocas pausa y lo lees, por favor, sin duda. Vamos, liberal. Tenemos dos posiciones, al liberal y al conservador. El liberal dice: yo creo, mi querido amigo, que el pueblo el que debe, repito, que es el pueblo el que debe detentar. ¿Y qué detentar? Retener el poder. El gobernante ejerce el poder solo porque el pueblo se lo ha delegado. Por lo tanto, el gobernante es responsable ante el pueblo, del cual nace toda soberanía. La voluntad general es la que deposita el poder en manos de la autoridad legítimamente elegida. Es por todo eso que yo creo en la soberanía popular. El conservador dice: tu planteamiento es idealista. ¿Qué quiere decir idealista? Que no se va a ejecutar, que no va a ser algo real. Pero ingenuo. El pueblo no puede gobernar. Pues es una chusma, inculta e ignorante. El poder tiene que estar en manos de una minoría selecta, culta y preparada para gobernar. Y esta minoría le puede imponer sus decisiones al resto, pues ellos saben lo que le conviene al país. Es por eso que yo creo en la aristocracia inteligente. ¿Ok? Bien, o sea, el grupo intelectual, los que sí saben, deben gobernar el país. Los otros no. Una persona que no tenía una educación superior no podría gobernar. Es lo que señala el conservador. Listo. Vamos entonces a revisar las preguntas. Por aquí tenemos la pregunta 1, que dicho de paso está desarrollada, pero vamos a analizarla. El punto de discrepancia central en el diálogo es la conveniencia de convocar a elecciones para elegir gobernante. ¿Nos habla propiamente de la conveniencia? ¿O nos habla propiamente del poder? ¿De quién debe tenerlo? ¿El pueblo o el gobernador o el gobernante? Sabemos que el liberal va a indicar que el poder debe inclinarse hacia el pueblo, mientras el conservador debe indicar que el poder se incline hacia el gobernante, que debe ser elegido por el pueblo, y que básicamente debe ser de la clase aristócrata. Si el poder debe ser detentado o retenido por el pueblo o por una aristocracia inteligente. Esa es la clave, efectivamente. C. La responsabilidad de los que ejercen el poder. No nos hablan de la responsabilidad de los que ejercen. Sabemos que los que ejercen el poder básicamente en la actualidad, como siempre por lo general ha sido, de un gobernador, ¿cierto? Y la importancia de la educación y la inteligencia en el... No, ese es un tema, sí, es un tema en el texto, pero no es un tema básicamente que señale la discrepancia central. No es por la educación, el tema es por el poder, quien lo tiene. Vamos con la número 2, la pregunta número 2 en la página 67. Una proposición que de ser cierta debilitaría el argumento del conservador, ¿cuál sería, chicos? La D. A ver, las clases educadas siempre actúan de acuerdo a sus intereses particulares más que de acuerdo al nivel de formación. Esa es la que debilitaría el argumento del conservador,
Bien, el conservador que decía que los que deberían gobernar son un grupo de personas, y este grupo de personas pertenecen a la aristocracia, ¿cierto? Que tienen, entre comillas, una mejor preparación intelectual. Pero la clave de lo que señala es que muchas veces estos pequeños grupos actúan con intereses particulares, o sea, para su propio beneficio, y que eso no está de acuerdo a su nivel de formación. O sea, si estudió para ser ingeniero, no es que haga muchas obras, sino que básicamente está implicado en temas de corrupción. Entonces no está directamente relacionado. Profesor, ¿y por qué no podría ser tal vez una medida? La democracia es el fetichismo de la estadística. El fetichismo es la veneración excesiva de algo o de algo. O sea, la democracia es la veneración, entre comillas, de la estadística. No estamos hablando básicamente de eso. El tema no es la democracia, el tema es el poder. B. Una minoría nunca le puede imponer sus decisiones a una mayoría porque eso es antidemocrático. Nunca le puede imponer sus decisiones. Reitero, el tema no es aquí de una minoría o mayoría, de imposición o antidemocrático, no. Estábamos hablando básicamente aquí cuál debilitaría el argumento central, el argumento del conservador. Una minoría nunca le puede imponer sus decisiones a una mayoría porque eso es antidemocrático. Al hablar de antidemocrático ya estamos quitándole la razón básicamente a esta clave. Sí, la aristocracia ya no existe, pues es un rezago de los pasados tiempos feudales. Se desvía un poco del tema, ¿no? Al decir que es un rezago de los pasados tiempos feudales. La clave, la 2, es la D. Me voy con la 3. ¿Cuál de las siguientes proposiciones, de ser cierta, reforzaría el argumento de liberal? Bueno, el argumento de liberal sería, chicos, a ver, vamos a revisar, vamos a pensar, ¿ya? Ok, antes de darle la clave. De ser cierta, reforzaría el argumento de liberal. El liberal es el que apoya al pueblo, ¿cierto? El derecho a voto no es discutido en ninguna de las democracias avanzadas en Occidente. Ya, pero igual nosotros elegimos al gobernante, ¿no? B. La representación democrática de todos los sectores sociales de un gobierno favorece la estabilidad de las instituciones. C. Rousseau demostró que el Estado surge el contrato social, reflejo de la voluntad popular. Y la D. Si el pueblo le cede la soberanía al gobernante, este se convierte en depositario de la soberanía. Bien, chicos, al parecer Rousseau demostró que el Estado surge del contrato social, reflejo de la voluntad popular. ¿Cuál de las siguientes proposiciones, de ser ciertas, reforzaría el argumento liberal? Rousseau es una persona, un letrado, que demuestra que el Estado surge del contrato social, es decir, entre todos. Reflejo de la voluntad popular. Entonces, para que exista un Estado, debe haber una voluntad popular. Y eso va a reforzar la posición de liberal, que le da cabida al pueblo. Si no hubiera pueblo, no hubiera voluntad popular, entonces no existiría el Estado. Y si no existiría el Estado, entonces ¿para qué queremos un gobernante? Bien. Y nos vamos al texto número 2. Ok, y aquí tenemos a un estudiante y tenemos a una profesora. Así que volvemos con el siguiente video y analizar este último material. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video. No se olviden, su tarea, su actividad corresponde el texto 4, pregunta 12, pregunta 13, pregunta 14. Y el texto 5 es la pregunta 15. Profesor, ¿ya está desarrollada la pregunta 15? Sí, pero no les pido que me marquen la B. Lo que les voy a pedir es que me expliquen por qué no puede ser la A, la C y la D. ¿Ok? Muy bien. Ya saben, chicos,
Solo nos quedan 10 minutitos más y se acaba la sesión. Bien, en esta última parte vamos a revisar entonces el texto acerca del estudiante y la profesora. Dice el estudiante: estimada profesora, disculpe que recurra a usted por correo electrónico, pero acabo de recibir mi examen. Solo tengo 8. Eso me hace perder el curso y me parece injusto. Yo trabajé mucho durante el semestre, no falté ninguna clase. Apunté lo que usted decía en clase y todo lo que escribí en el examen estaba en mi cuaderno. Pese a todo, usted solo me puso 8. Cuando yo necesito un 11 para aprobar. Por todo esto le solicito una recalificación. La profesora le responde y dice: estimado alumno, usted puede acceder a una recalificación presentando una solicitud en mesa de parte. Sin embargo, me pregunto si usted entendió lo que yo solicitaba en el examen. Le pedí que transcribiera de memoria lo que yo había dicho en clase. ¿No había al final del sílabo una lista de libros de consulta? ¿Cree usted que el trabajo universitario ignora la capacidad crítica de los alumnos? Bien, y por último dice: ¿no había al final del sílabo una lista de libros de consulta? ¿Cree usted que el trabajo universitario ignora la capacidad crítica de los alumnos? Revise su examen, piense lo que he dicho y luego decida si quiere solicitar su recalificación. No hay problema con que me escriba a mi dirección electrónica. Que pase unas felices fiestas. Bien, acá lo que sucede es que la persona, o sea el alumno, el estudiante, cree que porque fue a las clases, cree que porque copió lo que la profesora escribió en la pizarra va a aprobar. Se equivoca, porque lo que la profesora le dice es que aquí él debe leer otros textos que ha dejado en el sílabo. Y si no ha leído, pues no se merece aprobar. Pero el joven insiste que quiere aprobar con 11. Entonces, aquí le dice la profesora: usted tiene derecho sí a una recalificación, pero antes de solicitarla por mesa de parte, piense bien lo que le he dicho. Bien, ¿en qué radica el posible malentendido entre la profesora y el alumno? En que el alumno tomó nota de manera incorrecta de la clase de la profesora, el estudiante no entiende la universidad, el alumno consultó los libros que aparecían al final del sílabo, en que el estudiante no ha comprendido aún en qué consiste el trabajo universitario. Bien, al parecer el estudiante aquí no comprende que cuando uno va a la universidad tiene que leer todos los textos del sílabo para que pueda aprobar la materia. Pues no solamente es escribir por escribir, tiene además que tener una percepción crítica respecto a la materia, o sea, al curso. No es porque vayas a la universidad vas a aprobar. Entonces el alumno todavía no sabe bien, ¿no? Lo que es un trabajo universitario. ¿Sí? Bien, chicos, entonces la clave, ¿cuál sería? La clave sería la D. Dedo, dedo, dedo. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿en qué están de acuerdo ambos personajes? Bien, chicos, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿En qué están de acuerdo ambos personajes? ¿En la nota dada por la profesora? No, pues el estudiante no está de acuerdo con la nota dada, está que reclama. Siguiente, en la naturaleza del trabajo universitario, el estudiante cree que solamente asistiendo y tomando nota de lo que la profesora apuntó en la pizarra va a aprobar. La profesora ha dicho que esa forma no, sino que tiene que leer más. Ojo, tiene que leer más por todo lo que se le ha pedido en el sílabo. O sea que la B tampoco es. C, en el contenido de las clases o en el derecho del alumno a pedir una recalificación. Vamos pensando, C o D.
Muy bien, chicos, muy bien. En conclusión, la clave sería la D, en el derecho del alumno a pedir una recalificación. ¿Ok? Porque el alumno dice, según el texto, aquellos chicos que están ahí observando, dice, por todo esto le solicito una recalificación. Sabe que puede ser. Y la profesora le dice que puede acceder a una recalificación presentando una solicitud. O sea, hay algo en que concuerda. La clave de la 5 sería la D. Vamos a la 6. ¿Cuál es el punto central del argumento del alumno? El punto central es, merece aprobación en un curso quien se esfuerza mucho sin importar la naturaleza de este esfuerzo. Merece aprobación en ese curso. La profesora dice que acá el que aprueba es aquel que lee todos sus sílabos. Su deber, su obligación, que sea un sacrificio. B. Exigir el derecho a una recalificación. ¿Cuál es el punto central del argumento del alumno? Exige el derecho de una recalificación. ¿Sí? Porque al final dice, por todo lo expuesto. Y la profesora le contesta también por ese mismo punto, ¿no? Es que es una idea de tesis o tesis. Precisamente lo que hemos mencionado, ¿no? La afirmación o negación. Pues la clave entonces de la 6 sería la D. Exigir el derecho a una recalificación. Y la 7. ¿Cuál es el punto central del argumento de la profesora? Vamos, chicos. El trabajo universitario consiste en un buen aprendizaje de lo dicho por el profesor para luego ponerlo tal cual en las pruebas tomadas. Sabemos que ese no es el argumento de la profesora, porque la profesora no lo hubiera, en todo caso lo hubiera aprobado si fuese así. B. El trabajo universitario exige una elaboración del propio alumno sobre el conocimiento que se le facilita y no solo un aprendizaje pasivo y mecánico. Así es. El trabajo universitario exige una elaboración del propio alumno sobre el conocimiento que se le facilita y no solo un aprendizaje pasivo y mecánico como lo hizo el alumno que hizo un aprendizaje pasivo y mecánico. Porque si hubiera sido activo, hubiera revisado todos los textos que se dejaban en el silo. Y mecánico dice porque solamente copió, no hizo una reflexión, no hizo un trabajo propio. Es necesario que el alumno conozca sus derechos y obligaciones, pedir recalificaciones, estudiar de manera creativa y con iniciativa propia. La profesora no pide propiamente eso, ¿no? Estudiar de manera creativa. Bien, chicos. Nos vamos entonces al texto 3. Y en el texto 3 encontramos al biólogo y al químico. Bien, tenemos aquí el biólogo. Si vamos a buscar vida en otros planetas, lo primero que tenemos que buscar son los ingredientes de la vida. El agua es el solvente universal, se encarga de llevar todo lo necesario para la supervivencia a las distintas partes del cuerpo. Donde no hay agua, muy difícilmente podrá haber vida. Además necesitamos carbón. Casi el 100% de las moléculas orgánicas forman la vida en nuestro planeta, contienen carbón. El químico tiene otra posición, dice: tu posición está demasiado centrada en lo que conocemos de un único pequeño planeta, pero no podemos saber cómo se habrá constituido la vida en otros planetas. No podemos saber si las moléculas sin carbón pueden formar y sustentar un tipo de vida totalmente distinta a la que conocemos, y si otros caminos evolutivos han encontrado formas de transportar elementos vitales, aparte de disolventes, en agua. El biólogo y el químico no tienen ideas 100% compatibles. El biólogo básicamente habla de que todos necesitan agua, en cambio el químico dice que podría existir otro componente, ¿cierto? Otro componente.
porque solamente el biólogo ve la Tierra, pero no sabemos la realidad de otros planetas. Muy bien, chicos, lo dejamos con este texto para la semana de retroalimentación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense, un abrazo, adiós.